¿Cómo andan? Buenas noches, bienvenidos a Zona Crítica, como todos los jueves a las 22 por la señal del Diario El Litoral, el Cable Diario, el canal del Diario El Litoral. Recuerden que pueden ver las repeticiones los días viernes al mediodía, los sábados a las 21 horas y los domingos a las 23. Vamos a estar hablando dentro de un rato nada más con dos legisladoras, una provincial, otra local, de diversos temas que tienen que ver con la gestión pública. Con Alicia Gutiérrez, ya adelanto quién es, vamos a hablar además de política, más allá de gestión, de proyectos, vamos a hablar de política. Siempre estamos hablando de política, pero de política dentro del Frente Progresista, ¿no? Se integra el partido Sí. Y con Marcela Eberhard, ya adelanto nuestra segunda invitada, vamos a conversar sobre temas en clave más municipal, pero que obviamente tienen repercusión tal vez en el área metropolitana. Pero evidentemente el tema de hoy tal vez, por lo menos para nosotros, para nuestra agenda habitual de temas a abordar, está atravesado por el cambio del jefe de la policía de la provincia. Rafael Grau dejó de serlo, está un poco antes del mediodía. En realidad dejó de serlo hace 15 días aproximadamente, cuando tanto Miguel Lifchi como Pablo Farías le manifestaron a las autoridades del Ministerio de Seguridad que había que buscar un recambio, que estaba agotada la figura de Rafael Grau, e incluso llevaron la propuesta de Luis Bruschi, quien será el flamante jefe de la policía si además tiene el visto bueno de la legislatura, algo que después vamos a profundizar con Federico Gianre, de qué manera va a opinar la legislatura, si va a ser vinculante, no va a ser vinculante, va a haber asamblea, no va a haber asamblea, se va a tratar, por ejemplo, como se trata el pliego de un juez. No adelanto más, ya lo va a comentar Fede concretamente este punto. Pero hay dos conexiones que vinculan a Rafael Grau con Luis Bruschi. Primero que la gestión del Frente Progresista Cívico y Social, por lo menos los últimos 2 años, o 3, fíjense ustedes, ha cambiado el perfil del conductor político del ministerio, ¿no? De una conducción flemática, como la que proponía Lamberto, no digo oscura, corrupta, digo flemática, es la forma de ser además del ex ministro Lamberto. Había echado mano a un jefe policial, o había optado entre las posibilidades que tenía como jefe policial, por Rafael Grau, que la mayor parte de su carrera la hizo detrás de un escritorio, con poca experiencia operativa, y la experiencia operativa que había tenido era en el departamento de la capital y no le había ido tan bien, ciertamente. Cambia el perfil del ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, que es Maximiliano Puyaro, más proactivo, muy enérgico, pero mantiene, digamos, la visión acerca de, o ese perfil poco operativo que propone Luis Bruschi, que también tiene varios años de escritorio, que nació en Santa Fe, pero hace 32 años que vive en Rosario. Me parece que Puyaro, cuando hoy planteaba esa discusión histórica de la asimetría geográfica, económica y demás del norte y del sur, decir que Luis Bruschi es santafesino, es plantear, digamos, por lo menos un dato que no es del todo exacto. Luis Bruschi hace 32 años que vive en Rosario, es más rosarino que santafesino, pero es una discusión muy chiquita esta de dónde es Bruschi y dónde desarrolló su carrera policial. Lo concreto, me parece que es la discusión que hay que plantear por lo menos hoy, es que Bruschi tiene un pasado, un historial dentro de la policía detrás del escritorio. Gran parte de su carrera fue como ayudante de los jefes de las unidades regionales, es decir, la persona de confianza, el secretario de los jefes regionales, según el caso, en San Lorenzo, en Rosario, incluso antes de ser jefe de la policía del departamento Rosario. Y fíjense en Rosario cuándo es Bruschi jefe de la policía, en qué ventana histórica es jefe de la policía Bruschi, entre junio del 2013 y enero del 2014. ¿Qué pasó entre junio del 2013 y enero del 2014? La sedición policial. ¿En qué geografía de la provincia de Santa Fe se desarrolló realmente la sedición policial liderada por Apropol, por un delincuente como Alberto Martínez, líder de Apropol? En Santa Fe y en Rosario. Hay que tener en cuenta esto,
en un momento de extremada complejidad, Luis Bruschi no pudo gobernar a sus subalternos como jefe de la unidad regional número 2. Uno podrá decir, está bien, el gobierno en ese momento optó por una salida pacífica, preservando la vida y los bienes de las personas y preservando además a los jefes policiales, como solemos decir vulgarmente, que aguantaron el mostrador en un momento de crisis. Pero Bruschi se va en enero del 2014 y la sedición fue en los primeros días de diciembre del 2013. Bruschi, que tiene una personalidad muy distinta a la de Rafael Grau, más proclive a la exposición pública, al comunicado de prensa, que tal vez a la exploración del territorio. Bruschi tiene un perfil mucho más orgánico dentro de la policía de la provincia de Santa Fe. Es el mismo policía, jefe de la policía, que me consta en varias reuniones del gabinete de seguridad que lideraba Lamberto, cuando querían llamar a Bruschi por teléfono, Bruschi no le atendía el teléfono al ministro. En más de una oportunidad, al ministro Lamberto, no al ex ministro Lamberto, en más de una oportunidad frente a un requerimiento urgente por un dato que se necesitaba ahí, poner a consideración en esa mesa de discusión, Bruschi no atendía el teléfono. Y Bruschi venía siendo el jefe de la Policía de Investigaciones de la provincia de Santa Fe, en un momento en el que, por ejemplo, para que sepan cómo fueron los acontecimientos, recuerdan que hace poco fue noticia el relevamiento que hizo Asuntos Internos y el Ministerio de Seguridad, más la Procuración, más el Ministerio Público de la Acusación en Comisaría de Santa Fe de Rosario, donde se encontraron armas, municiones, etcétera. ¿Cómo nace concretamente ese relevamiento? Nace porque en Rosario un abogado se quejó que le habían manipulado una pericia. Esa manipulación podía beneficiar o perjudicar a su cliente, a su pupilo, a su defendido. En una reunión entre fiscales evidencian esta situación e inician una investigación propia. Investigación que desplazó, por inútil también, al jefe de pericias que tenía la unidad número 2 en criminalística y que dependía de Bruschi, de apellido Maldonado. Digamos, un actor fundamental para preservar la prueba en Rosario, de apellido Maldonado, dependía directamente de Bruschi. Sin embargo, toda la situación que vino después, que celebramos y comentamos profusamente aquí, del buen relevamiento y la disposición judicial para inspeccionar comisarías, tenía su origen, vamos a ser prolijos, en una gran metida, por lo menos, ¿no? En una gran metida de pata de un hombre muy vinculado a Bruschi. Esto no transforma a Bruschi tal vez en el peor elemento o en el peor recurso humano que tenía la policía en este momento para poner como jefe, ni mucho menos me animaría a decir. Ciertamente todos los oficiales entre 28 años de servicio a 30 años de servicio algo tienen para mostrar y también algo tienen en el placar. Veremos hasta dónde puede llegar el largo brazo de Bruschi y veremos hasta dónde la política puede, una vez más, o es una buena oportunidad para que la política demuestre, mejor dicho, que tiene el control, que tiene volumen político y que tiene el control sobre la fuerza de seguridad y que la policía no está autonomizada como por lo menos vemos grandes bolsones que así sucede. Hoy también se anunció en esta conferencia de prensa, en este anuncio del cambio de Grau por Bruschi, que el nombre de Luis Bruschi va a ser puesto a consideración de la legislatura. Y para esto les propongo escuchar en detalle, porque accedió al decreto y porque es un cronista parlamentario, a Fede Gianre. Fede, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Héctor? Buenas noches, ¿cómo te va? Hay que decir que hoy, 31 de marzo de 2015, a las 22:14, el jefe de la policía de la provincia se llama José Luis Amaya. Venía desempeñándose como subjefe hasta que, bueno, en carácter de interino por al menos 10 días, porque es lo que establece el decreto, va a seguir ocupando ese cargo. El gobernador de la provincia hizo anunciar por el ministro de Gobierno y el ministro de Seguridad que remitió un decreto a la legislatura, un decreto bastante novedoso, por cierto.
La ley orgánica policial es del año 75, en su artículo 26 es tajante, no da margen a ningún tipo de dudas. La designación del jefe de la policía de la provincia, sobre todo en el caso de ser un policía, porque puede que no lo sea, está a cargo exclusivamente del Poder Ejecutivo de la provincia, solamente. Digo novedoso este decreto desde el punto de vista que Lifchit, sin dejar de reconocer esto que yo acabo de mencionar, le está solicitando a una comisión de la legislatura, que es la Comisión Bicameral de Acuerdos, compuesta por diputados y senadores, que analicen, entre otras cosas, la foja de servicio de Brucci, entre otras cosas, su declaración jurada de bienes, su trayectoria y cualquier otra información. Disculpa, Fe, para evitar una interferencia, Sí. sacamos el celular y Bien. seguimos comentando el tema. Disculpe, No, disculpen sobre todo el señor Besone, que me puso nerviosa, así que mil disculpas. O sea, no tiene el tratamiento que tiene un pliego para juez. En Por lo principio. menos no está planteado de esa manera por la Constitución, no está planteado de esa manera por la Ley Orgánica de Policía. El mecanismo cuando ingresa una propuesta del gobernador para designar a un fiscal, para designar a un vocal del Tribunal de Cuentas, para designar al fiscal de Estado, al defensor del pueblo, es muy diferente que lo que se está planteando en este decreto. De hecho, este decreto no está obligando o no está de alguna manera instando a la Comisión Bicameral de Acuerdos a que emita un dictamen por la aceptación o por el rechazo, ni mucho menos a que ese dictamen tenga que ser considerado en una asamblea legislativa, cosas que sí ocurren cuando hay que designar a un fiscal, a un juez, a un camarista. Claro. La asamblea legislativa, me refiero a esta reunión que se genera entre diputados y senadores justamente para tratar estas cuestiones. No, digamos, en todo el arco político no se deja reconocer que en algún punto Lifchit lo que está buscando es cierto apoyo, cierto apuntalamiento político hacia la figura de Brucci, hacia el gesto de designar al nuevo jefe de policía, porque aparte así lo había prometido en campaña. Hay una realidad que es inobjetable, y es que hoy la provincia no tiene una estructura legal, un andamiaje jurídico que habilite esta posibilidad, porque para eso, por ejemplo, habría que reformar la Ley Orgánica de Policía. Y dejar establecido allí que el jefe debe ser sometido o ingresar en un mecanismo similar al de los fiscales, al de los jueces. No es este el caso, hay opiniones divididas, no está claro cómo va a actuar la Comisión Bicameral de Acuerdos. Se sabe que su presidente, el senador Raúl Gramajo, va a remitir este mismo decreto que tenemos nosotros aquí a cada uno de los integrantes, también a los jefes de las distintas bancadas políticas. No puede el gobernador, no puede el presidente de la Comisión Bicameral de Acuerdos obligar a los legisladores a que emitan opinión al respecto. Puede que ocurra que no haya un dictamen unificado, sino que cada uno opine, lo haga de distintas formas, y se podrá remitir todo eso como en forma de nota, como ocurre habitualmente, notas que se giran entre ambos poderes, entre el legislativo y entre el ejecutivo, pero de ninguna manera se representará una cuestión absolutamente determinante al momento de que el gobernador deba hacer lo que tiene que hacer si quiere tener un nuevo jefe de policía, que es emitir un decreto, designarlo por decreto. En todo caso, lo decía el ministro Pablo Farías, evaluarán si es que los legisladores o el Poder Legislativo de alguna manera emite alguna opinión al respecto, si son objeciones, si tienen lugar o no. No dejan de reconocer en el Ejecutivo Provincial que en esto son ellos los que tienen que decidir y tienen la última palabra. Bueno, tras la pausa hablamos con la diputada Alicia Gutiérrez del partido Sí, que integra el Frente Progresista Cívico y Social, de este tema, de otros también. Primera pausa.